Yo soy el doctor Sergio Méndez Garrido, docente de la primera cátedra de toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y además trabajo en el Centro de Medicina Paliativa y de Dolor, donde empecé todo el tema de cannabis medicinal, porque en toxicología hace 25 años que vengo hablando de cannabis, pero desde el lado de vista de la toxicología, aunque siempre dijimos que aquellos que hablaban de liberar el uso medicinal hablaban de disminución de náuseas y vómitos en pacientes con quimioterapia, aumentarle el apetito y disminuir la pérdida de peso en pacientes con enfermedad de SIDA, y también para disminuir el dolor crónico en pacientes que consumían otros analgésicos, porque aumenta la potenciación de eso, además de todos los efectos adversos que puede tener el uso del THC. El aceite de cannabis es el extracto que se saca de una planta de cannabis, sus aceites esenciales. Hay dos tipos de aceites de cannabis, hay que tener en cuenta eso. Está el del exudado resinoso de las flores, que es el aceite que tiene los principios activos que uno desea como medicación, y hay varios principios activos dentro de ese aceite. Generalmente hablamos de CBD-THC, pero son más de 100 con un montón de otras cosas, terpenos, flavonoides. Y además hay otro que es el extracto de semillas, que ese no tiene ningún tipo de principio medicinal, por lo menos conocido, porque no contiene ni CBD ni THC. El sistema endocannabinoide es lo que se vio que tenemos nosotros dentro de nuestro sistema nervioso central. Para que funcione nuestro organismo tenemos diferentes mediadores químicos en un montón de cosas, pero básicamente en el sistema nervioso central tenemos muchos, y se descubrió que hay un sistema que se denominó endocannabinoide, porque primero se descubrieron los principios de la planta del cannabis que actuaban a nivel del sistema nervioso central, y después se descubrió que actuaban sobre ciertos receptores que eran propios para un sistema especial. Este sistema endocannabinoide tiene la particularidad de ser un sistema modulador de la respuesta del sistema nervioso central, que eso también se puede extrapolar a todo el resto del organismo. O sea, ¿qué es un modulador? No va a hacer nada si no hay algo que está o muy excitado o muy inhibido. Lo que va a tratar de llevar es que ese sistema que está muy excitado lo disminuya para que vaya a una base fisiológica de normalidad, y aquello que está muy inhibido también que vuelva a su normalidad. Va a buscar la homeostasis del sistema nervioso central. Es base entender lo siguiente: la epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central de mucha psicoactividad, que un pedacito del cerebro empieza a descontrolar todo el sistema nervioso central y vienen las convulsiones, etc. Entonces, ¿qué se necesita? Algo que frene la psicoactividad. Para eso está el CBD. El CBD es uno de los compuestos de estos aceites de cannabis, uno de los principios activos que no tiene psicoactividad, y es el CBD. El otro principio activo es el THC, pero ese THC es psicoactivo. Entonces yo jamás le podría dar un aceite con THC a un chico o a una persona que tiene trastornos de epilepsia, porque le puedo promover mayor convulsión. Ahora, ¿sirve el THC para algunas patologías? Sí sirve, pero siempre tiene que estar acompañado del CBD.
Y en mi caso personal, yo siempre prefiero que haya mayor cantidad de CBD porque el CBD o cannabidiol inhibe parte de esos efectos adversos que puede tener el THC. El THC, por ejemplo, puede aumentar la presión, puede producir aumento de la frecuencia cardíaca y también es el psicoactivo que puede llegar a tener lo que se denomina un mal viaje, como que uno tiene como una pérdida del lugar donde está. El cannabidiol frena todo eso y entonces muchas veces en dolor es importante que tenga un poco de THC, pero ¿qué tiene que tener? Mayor cantidad de CBD. Yo por mi parte siempre uso un porcentaje mayor de CBD que de THC. El aceite depende del principio activo que tenga. Básicamente, el THC en general puede traer algunos pequeños inconvenientes y que algunos pacientes con el THC sintético, que fue medicación que se utilizó, se quejaron mucho de la sequedad de boca, en algunos casos algunas náuseas, pero no lo he visto en el aceite esto de las náuseas. Y otra cosa que puede producir el THC es justamente como un mal viaje de psicoactividad, que se sienten mal, que no saben bien dónde están, tener sueños muy vívidos. Por eso la cantidad de THC yo siempre recomiendo que sea menor que la del CBD, porque el CBD encubriría todos esos efectos adversos sin que se manifiesten, pero siempre pueden estar. Principalmente muchas veces puede ser por el aceite que se recomienda que se use sublingual, que pueda producir una pequeña irritación en la mucosa, entonces uno lo cambia a un lado lateral, o si no se ingiere una mayor cantidad. Pero en general los problemas son a partir del THC, que son los efectos que podría tener cuando una dosis de THC es muy alta en un uso recreativo, nada más. Para mí, uno de los efectos más importantes a tener en cuenta cuando uno utiliza aceite con THC es que puede aumentar la hipertensión arterial y puede aumentar la frecuencia cardíaca, produciendo en aquellos pacientes que ya tienen alguna predisposición un aumento muy importante. Yo siempre digo como ejemplo, tuve una paciente que tenía malformaciones arteriales cerebrales y vino con un aceite que tenía mucho porcentaje de THC y que eso es totalmente prohibido para ella porque ya había tenido un accidente cerebrovascular y esto lo va a potenciar. Otro de los problemas que podemos tener con el THC, por lo cual no se recomienda para algunas patologías, por ejemplo para las patologías psiquiátricas, porque puede desencadenar alguna otra manifestación. Entonces esas cosas hay que usarlas, están muy en estudio, pero hay que usarlas con mucha precaución. Yo, que no soy psiquiatra, no utilizo en este tipo de enfermedades, pero están en estudio, pero hay que pensar que puede ser algo complicado. Fumarse un cigarrillo de marihuana y tomar el aceite son dos cosas diferentes. Ninguna medicación es fumada. Cualquier cosa verde que se fume, y no estoy haciendo específicamente de un porro de marihuana, sino un cigarrillo, un porro de marihuana, chala, pasto, lo que sea, la pirrólisis genera, la pirrólisis es el quemado de esa planta, genera un montón de sustancias nocivas para la salud, entre ellas el benzopireno, que es un cancerígeno, por lo cual se ha prohibido el fumar en espacios públicos, porque el solo hecho del humo ya es perjudicial para la salud, no solamente del que lo fuma, sino para todos los que están en su alrededor. La realidad medicinal es el aceite de cannabis, porque yo con el aceite tengo los principios acompañados de un montón de cosas que al quemarse se pueden perder, como los terpenos.
La ventaja del aceite de cannabis con respecto a la medicación de THC sintético es que van un montón de productos, no va solamente el cannabidiol, el THC, van terpenos y van flavonoides que también son potenciadores, que eso se llama el efecto séquito del aceite de cannabis, que se potencian unos a otros y además, como ya dijimos en algún video anterior, el cannabidiol inhibe parte de los efectos adversos del THC. Bueno, los productos medicamentosos que se hacen a través del cannabis son varios, no solamente el aceite, sino que los cogollos mismos o el aceite también se pueden vaporizar, y en estos casos no es lo mismo vaporizar que quemar, como dijimos anteriormente con el tema de fumarse el porro, pero también existen cremas, el mismo aceite se puede usar cuando uno tiene una tendinitis superficial, entonces generalmente tiene los principios activos una buena absorción a través de la piel, y entonces eso directamente uno lo pone en su lugar y lo va haciendo. En otros lugares hay hasta galletitas, bebidas, etcétera, etcétera, pero las partes medicamentosas son el aceite, se pueden vaporizar ese aceite o los cogollos, y también las cremas como productos médicos que se pueden usar localmente. El tema es que legalmente nosotros solamente los neurólogos pueden recetar el aceite de CBD, que en realidad es el aceite de Charlotte, o el Epidiolex, que ahora es un fármaco que es puramente CBD. En nuestro país lo único que está permitido es en este caso y para las epilepsias refractarias, no para cualquier epilepsia. Ahora, entra el problema legal. Yo empecé porque mis pacientes empezaron a venir, yo estoy tomando este aceite. Entonces, si ellos creen que les hace bien, yo los acompaño. Uno los tiene que acompañar y tiene que saber cuáles son los efectos adversos. Ir acompañándolo, y la dosificación de los aceites, de los vaporizadores, de las cremas, es diferente para cada paciente. Entonces uno lo que tiene que empezar a hacer es acompañar a su paciente, ir llevando la dosificación de a poco, lentamente, y pensando siempre en los principales efectos adversos. La hipertensión arterial que puede producir el THC, el aumento de la frecuencia cardíaca con el riesgo de arritmias, y averiguar muy bien si tiene trastornos psiquiátricos previos o si los ha tenido en la familia, porque en algunos casos el THC puede exacerbar esos trastornos. Entonces uno lo que hace es el acompañamiento del paciente, controlándolo al paciente. ¿Cómo me informo? Yo empecé con la página de cannabis de Canadá, que el Ministerio de Salud tiene una página de información a los profesionales. Ahí tienen una muy buena información para nosotros, para tener una idea de qué es lo que cómo podemos acompañar a los pacientes. También está el informe de la National Science Foundation, que habla de un montón de cosas y explica muy bien cuáles eran hasta 2016 los estudios que se hicieron y para qué realmente sirve y cuál es fantasía. Básicamente tenemos que pensar que es un producto que va a ayudar mucho a pacientes que tienen trastornos epilépticos, el CBD solo, en pacientes con cáncer terminal los va a ayudar con las náuseas y vómitos por el uso de la quimioterapia, también va a inhibir
parte del dolor crónico o del dolor cancerígeno que van a tener esos pacientes, no sacándole la medicación. Van a necesitar, por ejemplo, mucho menos opioides porque potencia el efecto de los analgésicos. También se puede usar para la espasticidad en esclerosis múltiple o esclerosis lateral amiotrófica, que eso es lo que ayuda. Hay estudios muy interesantes y alentadores pensando en el Parkinson, en la enfermedad de Alzheimer, pero todavía está en estudios. Viene mucha gente a preguntar por eso y uno los tiene que acompañar para que como médicos ejerzamos nuestra primera función, no dañar, que el paciente no se dañe con lo que va a consumir. Si yo veo que no se daña y eso le puede traer un beneficio, siempre voy a apoyar a mis pacientes. Para la formación también, ya hace 2 años venimos dando el curso de introducción al cannabis medicinal en la Facultad de Medicina, en la Cátedra de Toxicología. Este fue el 2.º año que lo hemos hecho, que inclusive viene gente que sabe mucho de la planta, de farmacia y bioquímica, como la doctora Catalina Van Baren. También la doctora Elena Matius del Hospital Fernández, al cual yo también pertenezco al servicio de toxicología, y hemos dado curso para profesionales de la salud en ese caso, y ya hace 3 años que la Cátedra de Toxicología tiene un seminario especial para los alumnos que cursan toxicología que están en sus últimos años.